Hola, bienvenidos a mi canal, qué bueno. Hoy es viernes y estamos a 5 de agosto del año 2022. Bueno, fin de semana, ya es viernes. Hoy es el Día Internacional de la Cerveza. La cerveza, yo disfruto bastante la cerveza. Eh, las demás bebidas, aunque sale más económico, tomar ron, o quizás meterse un pote de whisky comprado en un licor, que tú te di un swap tú solo con un par de botellas de agua Perrier y vaina. Pero la cerveza, no sé, la cerveza tiene como un encanto distinto. Y hoy, que se celebra el Día Internacional de la Cerveza, un invento de un tipo de California hace ya 15 años, pues hay que aprovechar y celebrar el Día Mundial de la Cerveza. Aquí las marcas de la Cervecería Nacional Dominicana tienen promociones. No he visto el periódico hoy a ver, no he visto en el periódico a ver si no han anunciado. Ayer sí, antes de ayer hubo una publicidad, pero tal vez en sus redes sociales ellos van a estar comunicando, han estado comunicando qué tienen para el día de hoy, porque si hicieron una publicidad el miércoles, pero, pero hoy celébralo como usted puede, una buena cerveza bien fría. Hay gente que me pregunta, ¿cuál es tu cerveza favorita? Mire, yo con el paso del tiempo he ido moviendo mis gustos. Yo soy muy amante de experimentar con las cervezas de otros lugares. Hay gente que le gusta probar tipos de cerveza, pero yo soy más de cervezas mainstream, marcas conocidas, cervezas que son populares en su mercado, o tal vez las marcas más identificativas de los países de donde vienen. Es lo que me gusta a mí, eso es lo que yo disfruto, porque a través de estas cervezas y su historia puedo conectar con la cultura y la historia de los países. Yo, por ejemplo, eh, me gusta mucho, disfruté mucho la experiencia cuando fui a México. Pude probar un montón de cervezas que yo no sabía, desconocía, porque uno conoce tal vez las marcas más internacionales, Modelo, Victoria, eh, me falta la que la gente le da mucho estatus y que allá casi agua del Contén, Corona, y allá probé un montón de cervezas como Bohemia, Indio, India, etcétera. O sea, un montón de cervezas diferentes que yo no conocía aquí en República Dominicana, que no llegan al mercado local. Igual en Panamá cuando visité, la colombiana no me gustó tanto, pero en Colombia hay una empresa que se llama Bogotá Brewing Company, BBC, y ahí, bueno, pues probé buenas cervezas, son como cafés, pero de cerveza, un concepto muy chulo, que están en diferentes puntos de las ciudades más importantes de Colombia. Y en el caso de la República Dominicana, pues comencé, como todos los dominicanos, comencé bebiendo Presidente, aunque no es mi cerveza favorita. Lo dejó de ser hace mucho tiempo porque desde hace más de 20 años he tenido esa afición por probar cervezas de diferentes lugares. Yo también pruebo cervezas distintas, pero no soy un amante de, ¿cómo le llaman ellos? Tiene un nombre la gente que se convierte en experto cervecero, o que va en el proceso de formación. Sigo muchos blogs de cerveza. Hay uno que recomiendo mucho que es mexicano, interesantísimo, para los que quieren aprender a catar cervezas. El tipo da muy buenas explicaciones, enseña, tiene como una especie, como él cata con cierta regularidad, pero también da videos como de cómo hacerlo de la mejor manera. Y si usted quiere, pues, aprender un poco más, hay cursos online y también hay tutoriales en YouTube, 1.000.000, en inglés, en español, en francés, en alemán, como usted lo quiera. Así que celebra el Día de la Cerveza. Decía que el Presidente dejó de ser mi cerveza favorita hace mucho tiempo, pero aquí se producen buenas cervezas como Bohemia, también The One me parece una excelente cerveza, y Quisqueya, que es otra cerveza de factura local que a mí me gusta mucho.
En Puerto Rico, Medalla es una cerveza que a mí me gustó, no es lo último que digamos, pero una medallita cuando uno va a la isla, no cae nada mal. Tengo una historia, una vez fui a Puerto Rico con un amigo, él nos invitó a nosotros a salir. De hecho, él fue quien pagó el hotel, nos invitó a Puerto Rico, yo pagué los vuelos y él pagó el hotel y parte de los vuelos. Y él andaba con su jefe, él trabajaba como supervisor en ese momento de ese mercado cervecero, pero eran la competencia ellos de la cerveza Medalla y su jefe llega y me ve bebiendo Medalla. ¡Billete! No lo invitaste tú para acá, ¿y por qué está bebiendo la competencia? Y dice el amigo mío, ese tipo es loco. Él no va a beber lo que allá consigue fácil. Allá no se consigue Medalla. Bueno, pues sí, celebren el Día de la Cerveza, que es un día maravilloso. Y hablando de Puerto Rico, ayer fue noticia el apresamiento de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet. La historia de Wanda Vázquez, que fue fiscal general, comenzó en la década de los 80 a trabajar en el servicio judicial de Estados Unidos. Es bastante curioso porque ella no estaba supuesta a convertirse en gobernadora. Era algo así como la procuradora, la fiscal general de Puerto Rico en el gobierno de Ricky Rosselló, quien llegó al poder en enero del año 2017. Luego ya ustedes saben que Puerto Rico enfrentó el huracán María y ciertamente la vida política en Puerto Rico es bastante movida, bien agitada. Y en el caso de Ricky Rosselló, pues Ricky ganó, pero en Puerto Rico las elecciones para gobernador se deciden por mayoría simple. Y fue un triunfo, un claro triunfo, pero los que quedaron en segundo lugar, partido el PPD, que es el Partido Progresista, Popular Progresista, Partido Progresista Democrático, no se llama así, no, el partido, es como la versión boricua del PRD, para que tengan una idea más o menos, pero más izquierdista todavía, más a la izquierda. Y el PNP es un partido más de derecha, un partido más, el Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico, es un partido mucho más conservador, está alineado con la estadidad de Puerto Rico, tienen otra visión. O sea, en Puerto Rico están bien marcadas ideológicamente las diferencias entre un partido y otro, porque los proyectos de nación de uno y otro, por lo menos en papel, son cosas que están bastante claras para el votante puertorriqueño. Pero Puerto Rico tiene una larga historia de agitación política y desde la década de los 70 hacia acá, pues los partidos han ido perdiendo arrastre, la confianza y la credibilidad de la mayoría de la gente, y eso sumado con que en Puerto Rico tampoco es que hay una altísima participación del votante en las elecciones, o el hecho de que también, o sea, hay mucha apatía. Las generaciones más jóvenes no se identifican tanto ni con uno ni con el otro. Tal vez más con una nueva propuesta que hay ahora de política que se llama Nuevo Ciudadano, algo así. Es un partido que le fue bastante bien en estas elecciones. Puerto Rico es complejo analizarlo, porque en Puerto Rico hay una gran parte de su población que añora, la independencia de Puerto Rico, pero la inmensa mayoría lo que desearía es la estadidad, y esto es un estatus que no se ha definido. Por lo tanto, Puerto Rico en términos prácticos es una especie como de país latino con supervisión americana. Cuando digo país latino me refiero con todos los vicios y males que tenemos los latinoamericanos, pero con una supervisión desde adentro de los americanos. Y muchas instituciones y hasta su misma constitución está escrita y está plasmada en el papel, preservando muchos de los valores y de lo que está establecido en la Constitución americana. El estatus de Estado Libre Asociado es una especie como una creación de los gringos para decir, bueno, no es colonia, porque no es una colonia americana,
Ellos están porque quisieron asociados con nosotros, pero hay otros territorios también dentro de la Unión Americana que tienen eso mismo, el territorio de Guam, que tiene un estatus similar en Asia. Y en el caso de Puerto Rico, que vuelvo y repito, es complejo analizarlo y entenderlo, voy entonces para los políticos. Los políticos boricuas son tan parecidos a los políticos que conocemos por aquí, por el patio y por nuestros países, que no dejan de suceder cosas que son comunes, que son cotidianas en nuestros países, pero que en Estados Unidos son delitos federales. Y lo que pasó con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, al parecer, y según lo que plantea la acusación, ayer me pasé la tarde, la mañana y la tarde escuchando la rueda de prensa de los fiscales del FBI y yo haciendo conciencia sobre un tema que aunque yo no le doy, reconectando, aunque no le doy mucha importancia, pero que uno puede entender culturalmente para, sobre todo, organismos como el FBI o el fiscal general, la oficina del fiscal general en Estados Unidos, que son cuestiones que están muy vinculadas a la filosofía y cómo se forma a las personas que persiguen estos delitos. Pues a Wanda se le acusa de haber hecho lo que se llama qui pro quo, que es algo así como yo te doy algo a cambio de otra cosa, siendo una funcionaria pública no electa, pero constitucionalmente ella le tocó sustituir a Ricky Rosselló porque cuando se da el escándalo del Telegram, donde se dan unas conversaciones, se produce un escándalo tan grande, se monta una presión y se arma una protesta del coñazo en Puerto Rico en el verano del 2019, hicieron colapsar el gobierno de Ricky Rosselló. Ricky Rosselló enfrentó muchos problemas. No estoy en condiciones de decir de si estaba haciendo un buen trabajo como gobernador o si iba a terminar haciéndolo o siéndolo, porque no vivo en Puerto Rico, aunque visité Puerto Rico en los primeros meses de su llegada al poder como gobernador. En mayo del año 2017 es la primera vez que visito la maravillosa y encantadora isla de Puerto Rico, que la amo. Y entonces, en esos 2 años, entre el momento en el que Ricky Rosselló llega al poder, llega María, todo un desastre. Luego, en marzo del 2018, vuelvo a Puerto Rico, ya un Puerto Rico afectado por el huracán, ya era totalmente diferente, de verdad que me entristeció mucho ver tantas cosas que vi la primera vez, meses antes que visité Puerto Rico, destruida, verla entonces, como me tocó verla desde arriba en el avión y cuando me tocó aterrizar, pues bueno, Ricky Rosselló le pasó el 18 y llegó al verano del 19 y Wanda Vázquez Garcet pues le sustituye, porque constitucionalmente está establecido cuál es el orden de sustitución en Puerto Rico. Si no me equivoco, no existe la figura del vicegobernador. Creo que está la del secretario de no sé qué rayo, que es como el asistente o lo que sería aquí el ministro de la presidencia, y ese en caso de faltar el gobernador sería el primero, luego sigue, hay como una serie de funcionarios y llega, si no me equivoco, entonces al presidente de la Cámara de Representantes la responsabilidad. ¿Cómo así más o menos? Discúlpenme si no les digo con detalles porque es que debía haberme estudiado eso, pero nada, ella llega al poder y estando en el poder pues le toca completar el periodo de Ricky Rosselló, que fue más o menos de 1 año y unos 5 meses. Entonces Wanda, que había negado tener la intención de repostularse, que no era miembro del PNP, ella entonces aspira a una primaria en el 2020, va a una elección primaria contra el gobernador de hoy, Pierluisi, y en esa situación es que sucede lo que aquí está pasando. Aparece un empresario de origen venezolano que salió huyendo de Venezuela por defraudar al gobierno venezolano con unos temas de unos bancos, un tema bien complejo. Él es banquero, muy rico, tiene una fortuna
estimada en 2 punto y pico de miles de millones de dólares, vive en Europa, anda huyendo, pues estableció un banco llamado Bancrédito en Puerto Rico en el año 2009. Y este banco, al parecer, no estaba operando acorde a lo que establecen los reglamentos y las leyes federales y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el tema financiero. Y este caballero estaba haciendo siempre con cierta regularidad lo que es la OSIF en Puerto Rico, que viene siendo algo similar a lo que es la Superintendencia de Bancos de República Dominicana. Este caballero pues tenía que pasar una inspecciones que se hacen con cierta regularidad para asegurarse de que las entidades financieras no estén realizando actividades financieras que estén vinculadas al tráfico de droga, lavado de dinero, tráfico de personas, terrorismo. Hay una lista larguísima de vaina y al parecer él no cumplía con esto. Entonces, el que había sido designado presidente de la OSIF, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, él pidió que lo quitaran. Wanda estaba en medio de una campaña primaria y según cuenta el expediente, este caballero se reunió con ella, le hizo un ofrecimiento de financiamiento, no podía hacer financiamiento él porque no es ciudadano americano. Desconozco las leyes federales hasta qué punto, si es de residente en adelante que te permiten, o hay que ser necesariamente residente americano para tú poder hacer aportes a campaña. Y hizo un aporte de $300,000 en varias partidas a través del pago de asesores políticos y de encuestas para trabajar la campaña de la gobernadora que aspiraba a una elección porque no había sido electa, había llegado al puesto de manera constitucional, pero no electa por la gente. Entonces, este caballero llamado Julio Herrera Bellutini, propietario de este banco, pues acordó esto y el escándalo pues explotó cuando hubo alguien que chivateó, porque es un tema delicado, leyes federales en Puerto Rico, en Estados Unidos, que tienen condenas hasta de 20 años, lo que esta señora hizo. Y resulta que decía que cuando escuchaba la rueda de prensa en el día de ayer, decía, y cuando escuchaba los detalles que daban los fiscales, los investigadores a la prensa, y luego de la lectura de todo lo que se podía comunicar sobre el caso, yo decía, pero es que ese es el día a día de República Dominicana. Aquí tuvimos una campaña política hace ya casi 20 años que la financió un gobierno extranjero por completo. Un gobierno extranjero financió una campaña electoral. Y la cantidad de dinero que llegó aquí en el año 2019 para financiar algunos precandidatos desde fuera es horrible. Y como en República Dominicana el dinero del narcotráfico se mete a la política sin ningún tipo de problema. O los empresarios, como es el caso de que es un banquero, que tiene un tipo que le resulta molesto y que él acuerda con la gobernadora, quítame ese tipo, te voy a dar los cuartos para la campaña, te voy a financiar esto, pero tú vas a poner entonces en su puesto a alguien que yo voy a señalar. Esta es la razón por la que esta mujer es sometida a la justicia. Wanda ha dicho que esto se trata de una injusticia, de que ella es inocente de todos los cargos, que ha sido todo un espectáculo. Bueno, puede ser el discurso político. Wanda es abogada y tiene un equipo de abogados que son de los mejores de Puerto Rico. En un caso como este, ya hay personas que se han declarado culpables, que han negociado con la justicia, que han entregado mucha evidencia. Hay el empresario, Julio Herrera Bellutini, anda huyendo. El banco fue liquidado hace ya un tiempecito, en el 2021. El banco Bancrédito, no sé qué vaina, and Trust. Bancrédito International Bank and Trust. Y en el caso de Wanda Garcés, ayer fue apresada en la madrugada, se le presentaron cargos, se le presentó la acusación que hay contra ella, se le dio una fianza de $50,000 y está en su casa.
Y ciertamente ayer me pasé el día oyendo a muchos comentaristas en Noti1, en la televisión, sobre lo que este caso implica. Y uno mira hacia los países de uno y dice, pero lo que ella hizo es una tontería. Frente a las cosas que hacen los políticos de aquí o de nuestros países, Centroamérica, que pueden dar clase, presidentes presos por narcotraficantes, presidentes con hijos que trafican mientras ellos son presidentes, o sea, presidentes que sus hijos agarran y salen como el caso de Panamá y están por ahí. Es una locura. O sea, lo que se ve en Latinoamérica frente a lo que yo vi ayer, dije yo, bueno, de verdad, ciertamente en el aspecto institucional Puerto Rico nos lleva a la milla a muchos países y eso es algo innegable por ser un Estado libre asociado a Estados Unidos que se rige en muchos aspectos de la vida política en Puerto Rico a partir de leyes federales que son bien severos, que ha habido casos, y es la segunda gobernadora de Puerto Rico, que se ve que es apresada, sometida a la justicia. Ahora me olvido yo el nombre del pana que fue gobernador del 2004 al 2008. Bueno, pero él anda por ahí con un vaso rojo, andaba, tal vez me recuerde luego de él. Bueno, pues resulta que este es el caso de Wanda y lo que yo reflexionaba ya para cerrar el video del día de hoy sobre este caso es aspectos que son, o sea, por lo que a mí no me obsesiona el tema de la corrupción. Yo creo que sí que debe de ser combatida, que la política debe de ser adecentada, que la lucha, como dijo el jefe de los fiscales de la Oficina Federal, de la Fiscalía Federal de Puerto Rico, dijo él, que eso es una lucha que nunca para, que la lucha de ellos nunca para. Dentro del caso hay hasta un federal, un miembro del FBI metido en el lío, y él dice que, bueno, cuando tú escuchas la explicación y la filosofía que hay detrás de lo que lleva a esta gente a batallar en contra de esto, uno lo entiende. Y la intención debe de ser siempre el adesentamiento de la política, la lucha contra ese flagelo que es la corrupción, pero que es inherente al ser humano y que en culturas como la nuestra, la latina, la latinoamericana, es por alguna razón el pan nuestro de cada día. Que la confianza, la inestabilidad y el descrédito que tienen los políticos y los partidos políticos en muchos de nuestros países, incluido Puerto Rico y República Dominicana, obedece a que la gente ya está agotada, está harta de la burla de los políticos, de que los políticos coludan con empresarios, de que los políticos coludan con intereses internacionales, de que los políticos coludan entre ellos para protegerse de las consecuencias que sus malas acciones, que claudicar a sus obligaciones trae a la vida de las personas. Ciertamente la corrupción es un gran problema y está presente en todas partes. A veces de manera que uno se ríe de lo ridículo que es el hecho que puede involucrar, como es una gobernadora que decide quitar de la cabeza de un regulador importante, de una actividad importante como es la banca en su país, o casos similares como los que pasan en nuestro país y que han sucedido en el pasado, donde la familia completa de un presidente sale a repartirse el país y los negocios del Estado como que son una herencia que le dejó su papá. Ojalá que un día nosotros tengamos el chance de poder hablar de otras cosas y no de la corrupción de nuestros políticos. Nos vemos en un próximo video.